El buen gobierno debe generar las condiciones para que exista una esfera pública donde se debata en condiciones de libertad e igualdad. Debe propiciar la deliberación entre seres libres e iguales sobre los asuntos públicos más relevantes y sobre los lineamientos estratégicos básicos del país. Y debe ser extremadamente respetuoso con las leyes que surgen de ese acuerdo comunicativo. Jürgen Habermas. La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, en el ánimo de promover la observancia de la ética en el servicio público y frenar las prácticas corruptas, se congratula el día de hoy en presentar como parte de la colección Cuadernos de Ética para los Servidores Públicos la edición número 16, Lineamientos para la construcción de un buen gobierno, y número 17, Valores democráticos y perfil del servidor público en el sistema de cargos en las comunidades tradicionales mexicanas. Para comenzar con este importante evento, saludamos la presencia de la diputada Anel Flores Gutiérrez. De igual forma, saludamos la distinguida presencia de la diputada Elda Gómez Lugo. Es un honor contar con la presencia del doctor Jorge Olvera García, rector de nuestra máxima casa de estudios. Asimismo, agradecemos la distinguida presencia del consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, maestro Jesús Castillo Sandoval. Nos acompaña el autor de la colección Cuadernos de Ética, doctor Oscar Diego Bautista, profesor investigador en la Facultad de Derecho de la UAM. Saludamos con afecto al maestro Javier Martínez Cruz, vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México. Quien preside esta importante presentación, doctor Victorino Barrios Dávalos, titular de la Contraloría del Poder Legislativo. También queremos saludar la presencia distinguida del presidente de Almoloya del Río, Juan Carlos Gutiérrez Bobadilla. Saludamos la presencia de Ildefonso Silva Vega, presidente de Atenco. De igual forma, queremos saludar la presencia del doctor Manuel Hernández Luna, secretario de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad. Al licenciado Juan Portilla, director general de Comunicación Social también de la Universidad. También queremos saludar la presencia de Víctor Manuel Romero, regidor de San Mateo Atenco, así como los regidores Elvis Fol Piña Herrera y Francisco Ortiz Nieto, también del municipio de San Mateo Atenco. De Atenco, la regidora Leticia Rivera Aranda, sea bienvenida. Del municipio de Acambay, los regidores Pedro Carvajal Suárez, Gamaliel Hernández, Galia Basilio Navarrete y Juan Alfredo Navarrete González del municipio de Acambay, sean bienvenidos. El señor Juan Carlos Villaseñor Martínez, señor regidor de Ocoyoacac. Bienvenidos también los regidores Sabino López Machado, Gerardo Paniagua, Liliana Díaz, Álvaro Peñalosa, del municipio de Santo Tomás. De Tianquistenco, el regidor Humberto Herrera Jiménez. De Temascaltepec, la quinta regidora Antonia Filomena González Carranza.
Del municipio de Amanalco, Julio Marín Román y Evodia Rodríguez Santiago, sean bienvenidos. Del municipio de Santo Tomás, el regidor Francisco Rodríguez Mirario. De Tenancingo, el regidor Santiago Millán Flores, sea bienvenido. Y de igual forma recibimos la presencia de la regidora María Esther Lucía Vázquez, Minerva Pérez Soto y María Elena Galicia del municipio de Amecameca. A los señores servidores públicos que nos acompañan hoy de los diversos municipios, así como servidores públicos de este Poder Legislativo, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, cedemos el uso de la palabra al doctor Victorino Barrios Dávalos, quien nos dará un mensaje inicial y dará la exposición de motivos de este importante evento. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Es un honor tenerlos a todos ustedes. La verdad, es en un evento en donde se conjuga lo académico con la práctica política, con el ejercicio de las funciones de gobierno. Siempre será importante escuchar académicos, agentes preparados en las instituciones de educación superior. Pero es un gran honor también recibir en este Instituto de Estudios Legislativos a dos compañeras diputadas, la diputada Elda, la diputada Anel, muchas gracias. Gracias también a Javier, que nos permite usar estas instalaciones, porque recientemente nos avisaron que en el Salón Benito Juárez estaría ocupado para otras actividades. Bueno, pues lo cambiamos, no hay problema, los que quieran estudiar y aprender van a donde sea. Entonces ese fue el criterio por el cual decidimos que fuese aquí. Qué bueno. Y quiero especialmente agradecer a dos compañeros servidores públicos de instituciones, de órganos autónomos, como es el caso de Jesús Castillo, presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Muchas gracias, Jesús. Al doctor Jorge Olvera, rector de nuestra máxima casa de estudios y de donde egresamos muchos. Le decía yo en un comentario ahora que más del 65% del personal que trabaja en la Contraloría del Poder Legislativo es del Estado de México y egresado de la UAM. Y eso pues, es muy importante para nosotros. Qué bueno que pudo acompañarnos. Agradezco a todos, así como a las personalidades. Quiero mencionar, por ejemplo, aquí veo al doctor en Derecho, que es presidente del DIF en San Mateo Atenco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué bueno que está con nosotros. Es doctor en Derecho Fiscal. Agradezco también la disponibilidad y la generosidad mostrada para ser parte de este evento a todos ustedes. Y se reúne o nos hacemos presentes con tres propósitos. Uno, presentar los nuevos números de la colección que edita la Contraloría en coedición con la Universidad Autónoma del Estado de México. Dos, generar una cultura ética entre los servidores públicos. Tres, prevenir y combatir la corrupción en las instituciones públicas. Y hay múltiples razones para dichos propósitos. Por ejemplo, el Índice de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, que mide los actos de corrupción, señala que en México en 2005 hubo 115 millones de actos. Para 2007 hubo 197 y para 2010 la suma ascendió a 200 millones de actos de corrupción. En 2012, Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 105 de un lugar de 171 países encuestados, lo cual quiere decir que en forma evidente va en ascenso la corrupción. En 2012, China, México y Rusia fueron las naciones con mayores flujos financieros ilícitos, lavado de dinero, evasión fiscal, de acuerdo con el Grupo Anticorrupción Integridad Financiera Global. En 2012, también, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, alertó que México no cuenta con mecanismos contra la corrupción en el ámbito de adquisiciones gubernamentales. Y la misma OCDE, en 2011, había dicho que México tenía un alto índice de informalidad,
lo que hoy escuchamos cuando escuchamos hablar de la reforma fiscal, que tenemos un 60% de informalidad en México. Bueno, pues ese es el grave problema que estamos atravesando. El problema de la corrupción es grave, tan es así que el actual presidente, antes de tomar posesión, señaló que una de las prioridades de la administración sería combatir la corrupción mediante la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Hace unos días el gobernador del estado, de igual manera, dijo que había necesidad de presentar una Comisión Estatal Anticorrupción y asimismo una ley. Aunque en ambos casos todavía no se concreta, esperemos, hay que ser optimistas de que esto sea una realidad y no quede solo en el discurso. No pasa día sin que salgan a la luz pública escándalos de corrupción en el país, en los estados, en los municipios, que desacreditan tanto la imagen de los servidores públicos como la de las instituciones, generando con ello una creciente pérdida de confianza en las instituciones y en los gobernantes. ¿Pero por qué los gobernados dejan de confiar en los gobernantes? Pues por una razón sencilla, porque estos son los responsables de solucionar con recursos públicos las demandas ciudadanas y dar satisfacción a la pluralidad de intereses, y en muchos casos no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque si cada vez existen mejores técnicas, instrumentos científicos, metodologías, personal calificado para hacer más operativos y eficientes las instituciones. Una primera respuesta es que sobre todo en los países con economías como la nuestra, por un lado existe, dicen, una carencia de recursos, otra de índole financiera, material, de infraestructura, de tecnología e incluso de personal calificado. Pero muy grave es la carencia de recursos éticos, a saber, la ausencia de principios y valores en los miembros que integran los gobiernos y administraciones públicas dan pie a que surjan actitudes antiéticas como la negligencia, el prevaricato, el nepotismo, entre otros. Sin embargo, la corrupción se convierte en referente empírico por excelencia, al ser causante de la pérdida y desviación de recursos públicos y, en consecuencia, del incumplimiento de las metas. Quien se corrompe obtiene un beneficio particular en perjuicio de la sociedad. Quienes han conocido y practicado la corrupción han sido tocados previamente por la ambición que les impulsa a engañar y a estafar sin ningún escrúpulo. En la opinión pública, como lo demuestran diversas encuestas, se constata una clara percepción de que en la política, en el gobierno, en los partidos y en las instituciones, muchas existe corrupción. Y de quienes participan en este ámbito, muchos también la practican. No necesariamente todos, pero muchos la practican. Hasta ahora, los intentos por combatir la corrupción en el sector público omiten o descuidan lo relativo a la parte interna del individuo, lo relativo a su percepción, sus valores, lo referente a su conducta, y la disciplina encargada de la conducta para los servidores públicos es la ética pública. No hay más. El fenómeno de la corrupción no se puede frenar sin ética. El descuido de la ética pública y la falta de mecanismos que la garanticen provocan que los servidores públicos sean tentados a caer en este tipo de prácticas. He aquí la razón que le dio origen a estos dos cuadernos que hoy presentamos y comentamos. Congratula también saber que hay personas e instituciones dignas que hacen frente a la situación, y algunas de ellas son precisamente la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Estatal Electoral. Un denominador común que une a la Contraloría con la UAM y el IEM son los valores y los principios éticos. En el caso de la universidad, ha participado con esta Contraloría desde el origen de esta colección, y no está por demás señalar que el lema de la administración actual, humanismo que transforma, es una frase que encierra un amplio significado. El humanismo es un movimiento filosófico que retoma el antiguo humanismo griego, propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio para restaurar los valores humanos. Al humanismo se le asocia con la filantropía, entendida como amor al género humano, o con la fraternidad, que es dar afecto a los hombres cual si fuésemos hermanos de una gran familia, que es la sociedad. En consecuencia, el humanismo restaura el espíritu humano. Para ello son necesarias la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía, la historia y, por supuesto, la ética. Paradójicamente, hace algunos años, ustedes recordarán, se eliminaron las materias de filosofía, de ética, de lógica en los planes de bachillerato, por considerarlas, oigan nomás, improductivas. Hay aquí una mayor razón para valorar el esfuerzo que hoy le vemos que hace la Universidad Autónoma del Estado de México. En el caso del IEM,
Existe el compromiso de dotar de valores a los integrantes que forman parte del sistema profesional de carrera, dándoles cursos de ética pública, reformar su reglamento para sancionar conductas de los servidores públicos, también abierto sus instalaciones para presentar esta colección y poner el tema en debate. Hace unos momentos me decía el presidente del IEM que están haciendo una revisión integral a la legislación que tiene el Instituto Estatal Electoral. De igual manera, tienen un programa editorial denominado Cuadernos de Formación Ciudadana, en el que se incluye, por supuesto, una ética para la ciudadanía. Estas instituciones, como lo demuestran, buscan mejorar la sociedad desde nuestro punto de vista, hacerlo de manera integral. Como Contralor del Poder Legislativo encargado de cumplir la función no solo de vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos de esta legislatura, sino de prevenir conductas indebidas por parte de los servidores de ese poder o de este poder y de los ayuntamientos, es necesario, y aprovecho el momento para decirles que hay que asumir el cargo, y esto no es cualquier cosa, si se toma con seriedad y no con frivolidad. No se llega al cargo para gozar de las mieles del poder, como generalmente se malinterpreta, sino para resolver las necesidades de los ciudadanos. No hay que olvidar, ningún ciudadano, ningún servidor público, que de los impuestos que paga el ciudadano, cobramos. Y son muchas las necesidades que hay. En el servicio público existen personas que en lugar de honrar el cargo que se les confiere y actuar como guardianes del Estado, se prestan a las prácticas movidos por la codicia, la avaricia y el anhelo de poder. Este fenómeno de la corrupción genera incumplimiento de objetivos en los programas de gobierno, desviación de recursos genera pobreza, desempleo, enfermedad, hambre, injusticia y en ocasiones muerte, lo que se traduce en distintas formas de sufrimiento humano, en falta de inversión productiva, entre otros. La corrupción es la raíz de muchos males, condena a la ciudadanía a no creer en el gobierno y está claro, y se ha demostrado en muchos estudios, que quien más padece la corrupción o sus consecuencias es el ciudadano que menos tiene. Desde hace tiempo, los problemas de muchos mexiquenses no solo se incrementan, se perpetúan, y más de 20,000 mexiquenses emigran cada año. Hay muchas familias que se fragmentan por no encontrar expectativas al proyecto de vida. Algunos ciudadanos sienten que están en medio de una emboscada, que son atacados por varios frentes, pero aún en esa situación crítica les mantiene vivos o los mantiene vivos a muchos la esperanza de que algún día las cosas mejoren. Estamos a la espera de ser auxiliados por los representantes por quienes votamos y esperamos que las promesas tengan un referente material. Así pues, hay que luchar contra la hidra de 7 cabezas, la cual, según el relato mitológico, cuando se le amputaba una cabeza, 2 nuevas le surgían, y ese fue el segundo trabajo, según la mitología, de Hércules. Para ocupar un cargo público hay que estar a la altura del puesto asignado. Todo representante público requiere contar con al menos 3 cualidades. La primera, capacidad para el cargo. La capacidad la otorga la formación y la experiencia, y este es precisamente un punto crítico de nuestros representantes. El estudioso de los sistemas políticos comparados, Manuel Alcántara, ha demostrado que representantes políticos del Ejecutivo y Legislativo en México son los que menos tienen formación en toda América Latina. Precisamente una causa que nos ata al subdesarrollo es la ignorancia. Segunda cualidad, lealtad a la Constitución, lealtad a la ley y a la comunidad a la que se representa. Ningún político debe olvidar que para servir a la comunidad se fue electo, no para servirse de ella. Tercera cualidad, virtud y sentido de justicia. La teoría política advierte que los riesgos y las consecuencias de dejar que personas sin ética gobiernen, incitados por el placer y al no ser capaces de dominar sus impulsos, los gobernantes obran mal. Eso decía Aristóteles. Y 3 defectos un servidor público debe evitar. La dualidad ética, ¿verdad? Decir una cosa y hacer otra. El mínimo ético. Si hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Y un tercer defecto, el vacío ético. Yo le metí tanto a la campaña y a ver cómo lo recupero en la próxima asignación de bienes y servicios u obras. Invertir en ética es potenciar las cualidades del género humano, a veces intangibles, pero reales. Frente al nuevo milenio, bajo este contexto de un mundo en el que las disciplinas se especializan cada vez más, no es posible seguir haciendo política de ignorancia.
con representantes que no se preparan. Mientras continúe ese estilo de hacer política rodeándose de amigos y familiares, es decir, del nepotismo, careciendo de una cultura política y ética, retrocedemos en la evolución humana. Es conocido que hay ejemplos y caminos trazados desde la antigüedad que garantizan el buen ejercicio de la política. Ser servidor público implica poseer una serie de conocimientos, saber sobre las formas de gobierno, así como los principios políticos de cada una de estas, conocer las constituciones para saber cuál es mejor y por dónde podemos guiarnos, ser consciente de que las formas de corrupción y las maneras de combatirla deben ser el camino para evitar caer en ella. Esta dependencia se suma al propósito de contribuir a la formación de una nueva generación de representantes públicos con lealtad a los ciudadanos. De ahí el interés de crear materiales como estos cuadernos. Los servidores públicos, señores servidores públicos, de su actuación buena o mala, eficiente o ineficiente, depende que sean recordados como héroes o como traidores. El exhorto es aspirar a ser héroes y que todos los miembros de cualquier poder público o ámbito de gobierno, sin importar el origen, credo, edad, sexo o posición ideológica, trabajen para cumplir con los fines de la política, que son formar a los ciudadanos en la virtud, legislar para lograr el bien común, dar seguridad a los ciudadanos, generar las condiciones para la felicidad de la comunidad política. En la medida en que nos comportemos como servidores públicos virtuosos, mostrando una conducta ejemplar, se podrá dar muestra de excelsitud. Si logramos esto, los ciudadanos podrán decir satisfechos que se ha alcanzado la máxima de Cicerón, cuando evocaba que los servidores públicos, decía, la grande y verdadera gloria supone 3 condiciones para ser servidor público. 1, que nos ame la ciudadanía y que confíe en nosotros, y que con cierta admiración nos considere dignos de honor y de nuestro salario. Le agregaré yo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Barrios su amable intervención. Antes de continuar, quisiéramos agradecer la presencia del 7º regidor Ildefonso Zamora de Ocuilan, a la 3ª regidora de Rayón, María Dolores Sánchez Vera, a la 3ª regidora de Temuaya, Beatriz Colín Gutiérrez, y al 3er síndico de Toluca, Rocío Pedraza Ballesteros. Sean bienvenidos. Para continuar, solicitamos al doctor Victorino Barrios de lectura de la síntesis curricular del doctor Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien comentará el cuaderno número 16, Lineamientos para la construcción de un buen gobierno. Bueno, Jorge Olvera García es doctor y maestro en Derecho y especialista en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la UAM. Es profesor de tiempo completo con perfil PROMET, adscrito a la Facultad de Derecho de la UAM, en donde imparte distintas cátedras dentro de los programas de estudios avanzados. Actualmente es rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido. No voy a dar un currículum más amplio, aunque lo traigo, pero las personas, por su calidad y por su cargo, es como se les conoce. Gracias, tengan buenos días todos. Me da mucho gusto observar que en estos ejercicios académicos vengan servidores de los municipios, regidores, alumnos de distintas escuelas. ¿Por qué? Porque debe de llegar a ustedes esta clase de discusiones. La academia debe abrirse y sobre todo estos cuadernos tan valiosos que el doctor Óscar Diego ha estado editando conjuntamente con la facultad. Por ello, saludo con mucho gusto al doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, reconociendo su trabajo como garante de la transparencia y la rendición de cuentas de este poder público.
promoviendo la administración honesta y abierta para los mexiquenses, además de ser un catedrático sobresaliente de la Universidad Autónoma del Estado de México, universidad orgullosamente prestigiada y pública. Gracias, doctor, por esta invitación que le hace a mi persona y en ella a la institución para poder comentar brevemente, porque ya me ganó muchos comentarios de los que usted hizo, ya los tenía yo visualizados de la lectura, pero qué bueno, porque hay puntos coincidentes y creo que es un avance para poder hacer de la ética un instrumento, un vehículo idóneo para atacar un problema de raíz, un fenómeno social que es la corrupción. Agradezco mucho también y celebro la presencia del presidente del Instituto Estatal Electoral, el maestro Jesús Castillo Sandoval, con quien hemos coincidido también tiempo atrás en numerosos eventos académicos, y le distingo como una persona también muy comprometida con la academia y el conocimiento, pero también con la difusión del mismo. El Instituto Estatal Electoral es un órgano que ha sido fortalecido en su presidencia y también ha sido garante y promotor de la transparencia, de la rendición de cuentas, y ya ha atacado este problema que hoy nos conjunta. Doy las gracias también al doctor Óscar Diego, investigador de la Facultad de Derecho, quien edita, elabora, coordina estos esfuerzos para que todos podamos discutir, analizar, proponer este tipo de acciones. Saludo también a la diputada Anel Flores Gutiérrez, a nuestro anfitrión, el maestro Javier Martínez Cruz, en estas dignísimas instalaciones del Instituto de Estudios Legislativos, con quien la universidad también tiene añejos convenios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando hacíamos la especialidad en Derecho Legislativo, yo siendo director de la facultad, el INESLE siempre adoptó el compromiso por la superación, la formación, la capacitación de profesores, de legisladores, de asesores y de servidores. Creo que estas alianzas que la universidad hace con el Poder Legislativo y otros órganos también autónomos similares a la universidad tiene como éxito la eficacia del ejercicio público. Por ello, yo me siento muy contento de estar el día de hoy en este recinto. También saludo con mucho respeto a la diputada Elda Gómez Luna. Gracias, diputada, por estar el día de hoy aquí. Saludo a los presidentes municipales que hoy nos acompañan en la presentación de estos cuadernos. Saludo con mucho respeto al doctor Manuel Velázquez Mejía, investigador de la Facultad de Humanidades, amigo personal, muchas veces amigo conceptual de su servidor, y a quien le guardo un profundo respeto y admiración por su trayectoria en nuestra institución y en el mundo entero como investigador. Saludo con mucho aprecio también al investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales, el doctor Samuel Morales Sales. Gracias, doctor, por estar aquí. Me congratulo mucho el poder saludarle. Al doctor José Martínez Pichardo, cronista de la Facultad de Derecho. Saludo también a mis compañeros del gabinete universitario y a todos los que están el día de hoy aquí dándose cita en esta importantísima presentación que nos conjunta a todos. Como yo comenté ya de Óscar Diego, investigador de la Facultad de Derecho, destacado en el plano de la axiología de los servidores y autor de esta colección de cuadernos de ética, los cuales representan, además de un importante ejercicio académico, Óscar, un esfuerzo para mejorar el servicio público a través de la creación de una cultura
del buen actuar entre los integrantes del sector público, basada en un ejercicio de investigación del más alto nivel y con una argumentación concisa y clara. Es un agrado también tener la oportunidad de comentar el cuaderno Lineamientos para la construcción de un buen gobierno, que es una propuesta de gran valor en una sociedad que aspira a tener un gobierno que sea reconocido como bueno y como justo, que parta de la generación de una cultura ética en la política y en el servicio público. Por ello, quiero traer en este comentario una cita del filósofo justnaturalista Baruch Spinoza, quien dice, abro cita, no es el fin del Estado convertir a los hombres de seres racionales en bestias o en autómatas, sino por el contrario, que su espíritu y su cuerpo se desenvuelvan en todas sus funciones y hagan libre uso de la razón sin rivalizar por el odio, la cólera o el engaño. Y no se hagan la guerra como ánimo injusto. El fin del Estado es, pues, verdaderamente la libertad. Cierro cita. Y para que el Estado cumpla estos altos fines que la sociedad le tiene encomendados, es necesario tener un plan de acción que proponga a los servidores públicos un código de ética que oriente su actividad. Y esta, precisamente, es la idea que aborda el doctor Óscar Diego Bautista: generar una sociedad armónica y con un entorno de bienestar. Se basa entonces en la percepción y resultados que la ciudadanía observe como resultados de las acciones del sector público. Un sector público libre de corrupción, que proporcione al individuo los elementos para una existencia de libertad y bienestar. Y vuelvo a citar a Baruch Spinoza, quien expresa: de los fundamentos del Estado se deduce evidentemente que su fin último no es dominar a los hombres, ni acallarlos por el miedo o sujetarlos al derecho de otro, sino por el contrario, libertar del miedo a cada uno para que en tanto sea posible viva con seguridad. Esto es, que conserve el derecho natural que tiene la existencia sin daño propio ni ajeno. Y este es el objetivo de este cuaderno: crear las bases para la constitución de un código de ética que permita al Estado contar con un gobierno que vele por los intereses del ciudadano. Tal y como lo expresó Rousseau, el gobierno tuvo su origen en el propósito de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja a la persona y la propiedad de cada cual con la fuerza común de todos. Este es el elemento esencial de la propuesta de nuestro autor: encontrar un punto medio que permita, por una parte, al gobernante tomar las decisiones que generen mejores condiciones de vida en el ciudadano, y por el otro, que el gobernado cuente con la seguridad y el cobijo de una estructura de gobierno que lo proteja y salvaguarde sus derechos. En términos generales, el doctor Bautista toma como base la ética nicomaquea de Aristóteles y expresa las virtudes que un gobernante debe poseer para la realización adecuada de las comisiones que tiene encomendadas, como son la capacidad para desarrollar las responsabilidades de su encargo, tener lealtad para con la Constitución establecida y para la comunidad a la que representan, y poseer además virtud y justicia. Por lo tanto, los encargados de las funciones del gobierno deben ser individuos aptos para estos encargos, pero también conscientes de la responsabilidad que les ha sido atribuida, de tal forma que actúen apegados a la noción de servicio a la sociedad que les ha colocado en su posición, abundando lo que ya decía el doctor Victorino Dávalos: tiene que ser aquel que no se sirva del poder por el poder mismo, sino que el poder público sirva para transmitir todos los beneficios
que la sociedad legítimamente le está dando. Por ello, coincido plenamente con lo dicho anteriormente por el Contralor del Poder Legislativo. Para el doctor Bautista, el primer elemento del buen gobierno es el componente humano y específicamente los atributos de lo que disponen. En palabras del autor, lo cito: se gobierna bien cuando los elegidos, además de preparación, capacidad y vocación de servicio, poseen valores éticos como templanza, valentía, prudencia, sentido de justicia, autoridad, sabiduría. Problema complejo, pero no imposible. Se podrá tener la vocación, pero si no hay preparación y si no hay estos elementos virtuosos como la templanza, la prudencia, la justicia y la sabiduría, sería un poco más que imposible. Y por eso decía algo que también coincido con el doctor Dávalos, en el sentido que el lema de la Universidad Autónoma del Estado de México, lema administrativo de estos 4 años, es el humanismo que transforma. Y precisamente es eso, humanizar y no tecnologizar y ser frívolos en las acciones que emanan de los poderes públicos. Creemos importantísimo que tenemos que voltear a ver nuevamente a aquellos filósofos como Baruch Spinoza, como Rousseau o también como nuestro compañero Oscar Diego. Son necesarias estas doctrinas para poder sensibilizar, humanizar el servicio. Hemos sido instrumentalistas en la acción de estas actividades. Y una de los propósitos precisamente de este cuaderno es que el lector, pero principalmente el servidor, por eso me da gusto que estén aquí, pueda aspirar de su contenido y ver que no solamente estos cuadernos son para académicos o que el lenguaje pueda ser entendido nada más para quien tiene la preparación adecuada, que no se queden en el estante de la biblioteca, que estén en sus escritorios, que estén a la vista de todos y que podamos releerlos diariamente, que podamos respirarlos para poder hacer del servicio público una actividad ética, una parte de la actitud y la aptitud de los servidores. Aquí entonces radica la importancia de la preparación de los ciudadanos que han de desempeñar las funciones de la administración pública, la cual, como señaló Woodrow Wilson, es el gobierno en acción. Y la realización de esta acción solo puede llevarse en un contexto en que la ética, el conocimiento de la filosofía, la historia y el derecho sean parte integral de la formación del servidor público. La teoría política clásica retoma estos elementos, a los cuales se suman los señalados por los autores como el ya mencionado Estagirita Aristóteles y el filósofo chino Confucio, entre los que se cuentan como componentes del buen gobierno la felicidad, el bien común, la virtud de los gobernantes, el aseguramiento de la libertad, la equidad, la justicia, el aseguramiento de mínimos de bienestar, el arraigo de una cultura muy importante de legalidad y la salud mental de la sociedad representada a través de principios y valores. Principios y valores que contienen nuestros instrumentos jurídicos, pero que a veces los vemos en blanco y negro. Tenemos que tener ese prisma de posibilidades cromático para poder ver que nuestra Constitución, muchos de nuestros instrumentos jurídicos están fundados precisamente en todas las corrientes filosóficas. Si nosotros leemos cualquier artículo de la parte dogmática de nuestra Constitución, del artículo 1 al 29, veremos entonces que aspiramos de la historia filosófica del humanismo, pero desgraciadamente el pragmatismo y la no aptitud y la actitud nos hacen caer en descrédito
y muchas veces también en deshonra. Valores y principios son acciones ontológicas y deontológicas que todos los servidores públicos deben de llevar a cabo. Y para eso estamos las instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México, para poder promover, difundir y extender este conocimiento a la sociedad, coadyuvando para que todos los servidores de todos los poderes públicos y organismos autónomos puedan tener acceso a esta preparación y a esta capacitación. Por ello, el análisis del doctor Bautista nos lleva hacia la comprensión de lo que es el buen gobierno dentro de un marco de la teoría política contemporánea, representada por pensadores como Jürgen Habermas, Manuel Viloria y Robert Dahl, los cuales identifican dos componentes que destacan en el contexto actual y que complementan a los citados por la teoría clásica, apegados en todo momento a un sistema democrático. Dichos componentes son la forma de llegar al poder y la legitimidad ante la ciudadanía, elementos fundamentales que los nuevos teóricos contemporáneos ahora están abordando, que no es un tema nuevo en la práctica. Sin embargo, los académicos, y qué bueno, ya se están ocupando de este tipo de hitos actuales, como son la legalidad y la legitimidad. La obra que nos entrega Óscar Diego es ciertamente esclarecedora respecto a lo que compone un buen gobierno desde el aspecto social, hasta político y moral, sintetizando sus elementos en tres aspectos. 1, instituciones que incentiven la integridad. 2, resultados de calidad. Y 3, una sociedad que muestra su madurez a través de la participación y de la deliberación. Todo esto puede ser alcanzado por medio de la creación de una cultura ética en la política y en el servicio público, como también ya lo refirió el Contralor del Poder Legislativo. A este respecto, quiero comentar que el buen gobierno resulta solo una aspiración si no comprendemos que en la confección de las tareas de gobierno y en la identificación de prioridades públicas tendrán que ser incluidos un cúmulo de valores y principios retomados de la ética, tan añosa como la sociedad misma, pero tan vigente como las necesidades colectivas. Nuestro autor propone diversas acciones para crear una cultura ética en el marco de un buen gobierno, que son la construcción de los cimientos a través de un comité de ética pública o consejo ético. Un plan de acción que difunda la ética pública por medio de la sensibilización y la capacitación de servidores públicos. Y aquí es donde entran las instituciones para poder impactar, transmitir, difundir, extender, trabajar a todos los servidores públicos para ir transformando actitudes, pero también para seguir formando aptitudes. Un buen comité ético no va a tener éxito si no ensamblamos el esfuerzo y el concurso de todos los órganos autónomos que nos dedicamos a transmitir este tipo de acciones. La elaboración de un código de ética o código de buen gobierno que establezca pautas de conducta de los servidores públicos. ¿Cuántas veces no hemos visto que se han elaborado código de éticas, corriendo el riesgo de que se conviertan en una moda? Conozco nacional, estatalmente, muchas instituciones que han elaborado ya sus códigos de ética, pero no tienen la madurez suficiente porque se quedan en una serie de buenos propósitos, al igual que las certificaciones administrativas. Por ello, este círculo se debe de cerrar con actividades permanentes como la que hoy estamos llevando a cabo y que deben de estar basadas en convenios, en alianzas estratégicas para que se pueda impactar y extender a todos y cada uno de los servidores, desde el que hace el trabajo más sencillo
hasta el que está en la cabeza. Solamente así y solamente así podremos tener éxito en en el cumplimiento de estos instrumentos filosóficos como lo es un código de ética. El trabajo presentado por nuestro filósofo es de capital importancia y trascendencia para desarrollar esta cultura en los servidores públicos. La universidad consagra su quehacer institucional en la formación de capital humano de alto nivel, así como en forjar ciudadanos responsables y trabajadores. En este ámbito nos sumamos total y absolutamente a estos propósitos, y que no solamente quede en la intención de un evento académico, en donde el día de hoy todos salgamos felices de poder venir a observar la presentación y no lo hagamos continuo. Tenemos que activar, tenemos que hacerlo y tenemos que promover este código de ética en todas las instituciones. Por lo tanto, y para terminar, me permito felicitar a la Contraloría del Poder Legislativo por preocuparse y ocuparse de este tipo de temas. A nuestro autor, muchas gracias por habernos invitado, y estoy seguro que la ética pública es la llave de un buen gobierno y una mejor sociedad. Quiero cerrar esta participación con las palabras del propio autor, que me encantaría que todos se los llevaran como una acción reflexiva, reflexiva, que podamos flexionarlo cada vez que estamos sentados en el escritorio o atendiendo una solicitud. La ética en los servidores públicos estimula la práctica de brindar ayuda a los más necesitados, a los ciudadanos que han sido víctimas de la injusticia. El descuido, omisión o ignorancia en esta materia ha dado pie a la ausencia de valores y prácticas corruptas, lo que a su vez ha conducido a tener gobiernos injustos y corruptos. En sentido contrario, cuando los valores son hechos principios y son aplicados por los mismos gobernantes, sin duda nos encontramos ante un justo y buen gobierno. Patria, ciencia y trabajo. Agradecemos los valiosos comentarios y reflexiones que ha apuntado el doctor Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Toma la palabra el titular de la Contraloría con el propósito de presentar al maestro Jesús Castillo Sandoval, consejero presidente del IEM, quien realizará comentarios al número 17, Valores Democráticos y Perfil del Servidor Público en el Sistema de Cargos de las Comunidades Tradicionales Mexicanas. Muchas gracias. El maestro Jesús Castillo Sandoval es maestro en Derecho por la FES Aragón de la UNAM, donde se tituló con mención honorífica. Es maestro honoris causa en Derecho Burocrático por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es profesor por oposición de la asignatura Teoría General del Estado y de varias materias en el ámbito del posgrado, también en la propia UNAM. Ha sido varias veces, 3 veces al menos, magistrado en el Tribunal Electoral, y también hoy desempeña el cargo que todos conocemos y por decreto de la legislatura, como presidente o consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias, maestro Jesús Castillo, por su asistencia y sus comentarios al cuaderno número 17. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes, muy buenas tardes. Agradecemos a los integrantes de la mesa compartir este espacio conmigo. Muchas gracias, señoras diputadas, muchas gracias, señor rector, señor muchas gracias, señor Contralor del Poder Legislativo. Gracias a
el público asistente, a los servidores electorales de los municipios, señores regidores, señora notaria, muchas gracias por acudir. Me tocó a mí comentar el libro, el cuadernillo número 17 de la autoría del doctor Óscar Diego Bautista. Él es un joven doctor que se ha abocado al estudio y análisis y presentación de diversos trabajos que tienen que ver con la ética y con el ejercicio de los valores democráticos. A mí me tocó comentar el tema relacionado con el sistema de cargos en las comunidades tradicionales mexicanas. Este tema es verdaderamente interesante, muy importante, porque nos estamos refiriendo a sectores de nuestra sociedad nacional que están identificados como comunidades, y él particularmente los refiere a las comunidades indígenas. En principio, él las ubica en su cuadernillo en lugares perfectamente determinados, con territorio, con una población específica, y él realiza la distinción y subraya que se rigen por sus costumbres, por sus usos, y que mantienen las costumbres desde hace algunos tiempos. Para nosotros el tema de las comunidades indígenas no es nuevo, tiene bastantes años que esto ha funcionado, y ha funcionado de manera autónoma, de tal manera que incluso en el estado de Oaxaca 400 municipios se eligen sus gobernantes a través de usos y costumbres. Esto es muy significativo porque pues se requiere conocer cómo trabajan ellos, y el doctor Diego trata de hacer una breve descripción de cómo se eligen al sistema de cargos que rigen en las comunidades. Él nos dice de manera, dijéramos, descriptiva, que el antecedente de estos cargos se realiza como en antaño se realizaban las elecciones, decía, en una asamblea. Y hace unos momentos comentaba con el doctor, hubiera dicho usted que esa asamblea se realizaba en los atrios de las iglesias. Ahí es donde se eligen o se elegían a este tipo de personas, y actualmente se eligen. Esto no es nuevo, esto tiene muchos siglos, muchos años. Aquí lo importante es que en estos lugares donde las comunidades eligen a sus gobernantes, se determinan cada año. El doctor Diego en su estudio nos habla de 2 periodos, uno a principios de septiembre y otro a principios de año, cuando los señores se ponen a elegir a aquellas personas que van a auxiliar en el sistema de cargo civil y en el sistema de cargos religiosos. En materia civil, ahí se determina quiénes van a ocupar los cargos del municipio, y en materia religiosa se establece quiénes van a ser los cargueros, y él se refiere a los cargueros, a aquellas personas que van a realizar trabajos de organización que tienen que ver con las fiestas tradicionales del pueblo, con sus costumbres, con atender las capillas, con limpiar las iglesias, con mantener limpia la iglesia, y sobre todo él nos narra en su manuscrito que los cargueros tienen una obligación no solo moral, sino ética, de cumplir con estos cargos, porque aquellas personas que si son designados mayordomos de los eventos y no los realiza, pudieran tener castigos, lo refiere él, como hasta el de la muerte. Y esto lo pueden leer de una cita textual que él hace de Chávez, 2009, página 97, en la página 19 de su obra.
Y como ustedes verán, esto ya no se ejecuta en la realidad. Sin embargo, los cargos de esta naturaleza, quienes se comprometen lo hacen, y lo hacen muy bien. También aquí en el estado de Michoacán hay periodos en este mes de septiembre de que realizan durante todo el año unas máscaras que a veces tienen dimensiones de entre 5 y 6 metros de altura, y las personas que los cargan el día de la ceremonia, cuando se realiza el evento del pueblo, están caminando por todo el pueblo con unas máscaras gigantes, y nunca las máscaras se repiten. Esto pasa en Michoacán, seguramente ustedes conocen de este tipo de eventos. Quisiera comentarles que él trata el tema de la jerarquía en este tipo de cargos, y muchos son los que quieren participar en la organización, pero se sigue un riguroso escalafón, de tal manera que no basta con querer ocupar cargos como el de delegado, comisariado ejidal, tesorero, secretario, el fiscal, el mayordomo, el promesero y el campanero. Todos estos cargos, unos son dijéramos, solicitados por los miembros de la comunidad, pero insistimos, nos dice el autor que aquí se requiere un riguroso control, y sobre todo aquellas personas que son designadas tienen que tener ciertas características, tienen que ser mayores de edad, prudentes, serios, buenos padres de familia, paradigmáticos para la comunidad. A mí me llamó mucho la atención en una parte donde ellos toman el perfil de aquellas personas que son o deben de ser candidatos para ocupar este tipo de cargos, y nos dice él lo siguiente, tomando desde luego la información de Alfonso Zurita. Dice: para elegir al gobernante, primero se congregaba un número de jueces formado por hombres sabios, ancianos, notables, quienes debido a su edad poseían la prudencia y experiencia necesaria para saber elegir al candidato idóneo que supiera guiar a su pueblo. Y aquí esto es muy importante: no eligen a cualquier persona, sino a personas maduras, sabias, prudentes. Pero lo que me llama más la atención es que los sujetaban a ciertas pruebas, y aquí viene algo muy importante que quiero compartir con ustedes, que se contiene en el cuadernillo que nos pone a nuestra disposición nuestro autor. Miren ustedes, dice: a los candidatos los primeros 4 días no dormían más que solo unas horas, es decir, los tenían más bien cansados. Como cansados están muchos servidores públicos que en ejercicio de sus funciones se duermen, y no propiamente porque hagan esto, sino porque se cansan de otras actividades, ¿verdad? Bueno, y cerca de estos señores, había guardias que cuando se adormecía el candidato a ocupar los cargos, le punzaban las piernas y los brazos con espinas de maguey, y dirigiéndole estas palabras. Y esto es lo que quiero que ustedes se lleven en su mente. Ahora imagínense, ahorita se ríen algunos, imagínense a los funcionarios cuando estén durmiendo, que los piquemos con las espinas, ¿no?, de los magueyes. Bueno, miren ustedes, les decían algo así como esto: despiértate, tú no debes dormir, sino vigilar y cuidar de tus vasallos. No subes al trono para descansar, el sueño ha de huir de tus ojos, que necesitan estar abiertos para velar sobre el pueblo. Como ustedes verán, el mensaje es muy claro: los gobernantes se deben a los gobernados, y el que los buenos y los virtuosos, los mejores hombres. Y aquí me parece que pues la visión del doctor pudiera resultar elitista, pero me parece que el pueblo, desde el punto de vista de las formas de gobierno pura, no puede gobernar una democracia, debe de gobernar la democracia como él lo sostiene,
los hombres prudentes, sabios, conocedores. Y yo les diría, si quieren conocer a un hombre joven, sabio, conocedor, aquí está nuestro rector. Muchas gracias. Quiero finalmente, para terminar mi intervención, les quiero comentar que la democracia en estas comunidades se hacía bajo algunos lineamientos o parámetros que tienen que ver con la designación, y maneja 4: el sorteo. Y cuando a nosotros nos dicen, oiga, consejero, ¿y a usted cómo le eligieron? Y les digo, yo por examen. Y me dicen, pues qué casualidad. Bueno, si no quieren que me elijan por examen, que elijan a los mejores y que los sorteen, y ahí que se designen a los consejeros, ¿no? Para que todos estén contentos. Hay otro que es la fila o rotación. Insistimos, dice aquí, consiste en seguir un turno obligatorio en la ocupación de los cargos. No basta, insisto, querer ser gobernante, se requiere seguir su turno, que esté madura la persona para efecto de que pueda dar buenos resultados de gobierno. Y finalmente se establecen un par de características: la temporalidad en el cargo, para dar oportunidad al turno siguiente, es decir, que todos los cargos en las comunidades indígenas deben de tener, dijéramos, un periodo de inicio, uno de terminación, para efecto de que se pueda ir rotando el gobierno de la comunidad. Y finalmente, el poder debe de ser para beneficio de los pobres. Aquí me parece que trae una idea democrática, que precisamente los gobernantes deben de preocuparse porque las mayorías encuentren sus satisfactores a través del ejercicio de gobierno. Yo no quisiera más abundar sobre estas cuestiones, porque me parece que el cuadernillo que nos ofreció o nos ofrece el doctor Óscar Diego Bautista es un cuadernillo bastante interesante, muy fluido para poderlo leer, y si ustedes tienen interés en hacerlo, como a mí me toca la presentación del libro, nada más les di algunas pinceladas de lo que él dice, no lo digo yo, lo dice él, y de esta manera pues estamos seguros que ahora que nos comparta su obra completa, él nos va a decir en qué consiste, dijéramos, el fin que persiguió al redactar este cuadernillo, el que desde luego yo reconozco que tiene una metodología y basada en el causalismo, en la utilización de un método histórico, y me parece que él utiliza también, dijéramos, a la historia como un elemento para comprobar sus afirmaciones, con la que yo, por cierto, estoy de acuerdo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, maestro Jesús Castillo Sandoval, por sus interesantes planteamientos al cuaderno número 17, sobre todo tratándose de un sistema democrático. Hace uso del micrófono de nueva cuenta el doctor Barrios para dar lectura de la síntesis curricular del doctor Óscar Diego Bautista, autor de la colección de los cuadernos que hoy se presentan. Óscar Diego es doctor por la Complutense de Madrid, maestro por la Universidad Internacional de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Actualmente es profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Ciencia y Tecnología. Y bueno, tiene varios libros escritos, entre otros Ética para Corruptos, La Administración Pública, Ética y Servicio Público, etcétera. Muchas gracias, Óscar. Y bueno, él es el autor de los 17 cuadernos que ha editado la Contraloría junto con la UAM. Este es el número 16 y 17, los que habrá de hacernos unos breves comentarios. Bueno.
acabó la pila. Bien, buenas tardes a todos. Quiero comenzar dando las gracias, pues primero a los comentaristas, porque por la disposición, siendo grandes personalidades que dirigen una institución pública, pues eso lleva tiempo, lleva dedicación. Entonces aceptar, pues eso pues se reconoce. No solamente es aceptar, sino leer los materiales y después venir a estar aquí y comentarlo. Entonces eso yo creo que doblemente se agradece. Agradezco también al INESLE, a Javier Martínez, por que nos prestan las instalaciones, lo cual aprovecho para decir que es un espacio muy bello y bueno, pues le agradezco, ¿no? Pues al público por estar aquí. Hay gente que viene desde muy lejos, entonces pues estar aquí pues sí también es de mérito y se reconoce. Y también quiero agradecer a la Contraloría y en particular a través del Contralor, a Victorino Barrios, porque pues de alguna manera desde hace tiempo hemos venido trabajando juntos y cuando le presenté el proyecto de crear una colección de cuadernos que de alguna manera fueran dirigidos a nuestros representantes públicos, pues en otros momentos lo había planteado y hay gente que pues como que no creyó en ellos, pero el Contralor dijo, pues me parece muy bien, me parece muy sano, muy útil, muy necesario, y me dijo, ¿quién los va a hacer? Me dice, tú, si los haces tú, yo te apoyo. Y dije, vale. Yo pensaba originalmente invitar a una serie de colegas, varios, para que participaran, que cada quien creara un cuaderno. Y algunos dijeron que sí, y nunca entregaron cuando ponemos fechas, nunca entregaron nada. Y al final, pues empezamos nosotros solos, empezamos hace 4 años solamente con 6 ejemplares, y afortunadamente en estos 4 años, pues ya llevamos hasta el número 17. Y yo me congratulo y reconozco que ha sido un buen apoyo, porque estos materiales, pues de alguna manera han tenido cierto reconocimiento. Llevamos ya varias ediciones, el Poder Legislativo ha sacado 2 ediciones, después tuvimos la fortuna de que el Senado de la República nos pidiera los archivos y el Senado de la República sacó también una edición de esta colección que en menos de un año, como en 7 u 8 meses, me llamaron para decir que iban por la 2ª edición y actualmente están preparando la 3ª edición. Después, como eran ediciones cerradas, es decir, para sus públicos cautivos, la Contraloría para los miembros de la legislatura, en el Senado igual para los miembros del Senado, había mucha gente que se nos acercaba y nos decía dónde se consiguen, dónde se compran. Entonces, como no estaban a la venta del público, afortunadamente la universidad se interesó y sacamos una edición particular de la edición, una edición en bolsillo, una edición sencilla que está para la comunidad universitaria. Son fascículos pequeños, subvencionados a precios muy módicos. Entonces ahí van los cuadernos. Tenemos la fortuna de que cada vez nos los piden más. Empezamos en el Estado de México, después se fueron expandiendo a ciertas entidades de la República. La semana pasada estuve en Veracruz, precisamente dando un curso de ética pública donde trabajamos con los cuadernos. Nos han invitado próximamente en Tabasco, en Guanajuato, es decir, van creciendo esta colección, se va expandiendo, pero no solamente en el ámbito nacional, sino a nivel internacional. En el caso del gobierno de Ecuador, por ejemplo, un colega investigador nos pidió autorización para bajarlos y con ellos dar cursos a los altos funcionarios del Estado. En el caso del gobierno de Brasil, Brasil creó la Oficina Ética del Gobierno y curiosamente los miembros de esta oficina nos dijeron, no sabemos qué hace una oficina de ética pública. Y entonces dije, pero hemos visto sus cuadernos, entonces les regalamos una colección de cuadernos de ética para estos servidores públicos. Entonces van ahí, afortunadamente nuestro fin no es el lucro, nuestro fin como académicos es precisamente la divulgación de estos materiales. Los hemos puesto en Internet, y Internet, bueno, pues cuando se utiliza de forma positiva, pues es una maravilla. Entonces sus cuadernos también se van expandiendo por vía online. Son gratuitos, se pueden descargar de forma gratuita. Desafortunadamente las ediciones son limitadas, entonces cuando podemos pues los regalamos, no cobramos, pero cuando se nos agotan, bueno, pues ya solamente es vía electrónica. Pero bueno, pues ahí van y les digo, me congratulo porque en estos 4 años sí hemos visto cómo han ido creciendo. Bien, obviamente no voy a hablar yo de cada uno de los cuadernos porque ya los presentadores lo han hecho de manera
excelente, han sistematizado muy bien la información y han dicho cosas muy, muy interesantes, ¿no? Yo lo que quiero comentarles es un poquito más allá de los solos 2 números, sino le quiero hablarles de toda la colección. Esta colección nació con varios objetivos. Un primer objetivo es prevenir y combatir la corrupción en el servicio público. Otro objetivo es generar una cultura ética en los servidores públicos. Hacen falta muchos valores en algunos de nuestros servidores públicos. Y por citarles 2 ejemplos, no sé si ustedes recuerdan, hace no mucho hubo el caso de una senadora que en el aeropuerto se puso a insultar y a ofender a una trabajadora, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de que un servidor público debe poseer, por ejemplo, sensibilidad y humildad, pues en este caso pues no hay ninguna humildad, ¿no? Sino es una actitud arbitraria. Pero lo peor de todo es que el ciudadano está indefenso ante situaciones como esa, ¿no? O sea, ¿a quién acudir para reprender una actitud o una conducta de esa naturaleza? No hay instituciones a las que podamos acudir. Entonces, hay una impunidad en casos como esos. Entonces, sí hay, y duele decirlo, duele reconocerlo, pero no podemos negarlo, que hay servidores públicos que, contrario a esa vocación de servicio, tienen una conducta prepotente, soberbia, intolerante, incluso de menosprecio hacia su comunidad, lo cual pues eso no es correcto, ¿no? Entonces es precisamente una de las misiones o de los objetivos de esos, decirles cuáles son los valores que debe poseer un servidor público. Hubo otro caso también muy polémico, también hace poco, de un servidor público que agarró a un niño vendiendo chicles y lo hizo tirarlo, ¿no? Entonces eso también fue muy polémico, fue muy discutido. Entonces, cuando uno se pone a rastrear situaciones o conductas indebidas de los servidores públicos, pues hay bastantes, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál sería la solución ante este tipo de situaciones? Bueno, pues una de ellas pues, es educación, es fomentar valores, fomentar una cultura de valores en nuestros servidores. Otro objetivo que persigue la colección es también generar una cultura política básica y homogénea, sobre todo en aquellos servidores públicos que carecen de formación política. Miren, cuando uno aspira a ingresar a un trabajo, pues nos hacen pruebas, nos hacen exámenes, buscan cuál es el mejor, ¿no? Paradójicamente en política no es así. En política llega cualquier individuo, contadores, pintores, artistas, etcétera, ¿no? Y digamos que esto es un principio de la democracia, todo individuo tiene acceso a un cargo público, sí, pero todo individuo tiene acceso a un cargo público siempre y cuando tenga el perfil, tenga el compromiso, tenga la vocación, ¿sí? De lo contrario, pues estamos viendo situaciones de frivolidad donde individuos que no tienen, no poseen o carecen de una cultura política básica, pues hacen del cargo pues cosas que no son correctas, ¿no? Aristóteles decía, dale a un individuo de esta naturaleza el poder y se convertirá en una bestia y hará bestialidades. Entonces, pues esas cosas no se deben de evitar, ¿no? Entonces, lo que se trata precisamente con estos cuadernos es intentar que haya una homogeneidad en cuanto a conocimientos básicos, recordarle al servidor público cuál es su función, cuál es su misión, cuál es su razón de ser, para qué sirven los gobiernos, para qué se crean los gobiernos, ¿sí? Entonces, no hay nada novedoso, simplemente son elementos básicos de la teoría política. Ya los autores que me han precedido han evocado o han señalado precisamente autores clásicos. O sea, uno se va a la teoría política y ahí está todo ya dicho. O sea, no hay nada nuevo, simplemente es recordar, enseñarle a los que no lo saben, recordarles a los que ya lo saben pero lo han olvidado, cuál es su misión como representantes públicos. Y otro de los objetivos precisamente de esta colección es reivindicar a la política como disciplina. La disciplina más desacreditada de todas pues es la política. Hay gente que dice la política es corrupción, ¿sí? Y por ende, al profesionista en política, ¿no? Al profesional en política, es muy común escuchar la expresión también de que todos los políticos son corruptos. Pues yo creo que no, yo creo que hay políticos muy sanos y muy honestos que se han comprometido incluso por su país. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la generalidad existe esta desacreditación, ¿no? El servidor público, el funcionario, se le dice de forma peyorativa que es un burócrata, ¿no? Y pensar en enfrentarse a la burocracia pues es como de miedo, ¿no? Ir al ICEMIN o al ISSSTE a tramitar un servicio, la gente dice, pues hay que perder todo el día, ¿no? Y además a lo mejor ni tenemos oportunidad de recibir ese servicio.
Bien, paradójicamente, cuando uno estudia la teoría política, uno encuentra que precisamente el político es aquel individuo que posee un nivel de educación, es una persona que tiene una gran preparación precisamente para ocupar un cargo. La corrupción del político sería el politicastro. El politicastro es aquel individuo astuto, hábil, mañoso, que usurpa un cargo que no le corresponde, ¿sí? Entonces aquí había que preguntar si tenemos políticos o politicastros. Si tenemos politicastros, entonces tiene su nombre, pero no es el político, ¿sí? El que se le debe de menospreciar, ¿no? Entonces, precisamente lo que se trata es de reivindicar esta disciplina y esta profesión. Bien, la ética pública también tiene que ver como les decía, con el primer objetivo, que es prevenir y combatir la corrupción. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno global, es un fenómeno que se ha incrementado actualmente. Los organismos que miden la corrupción, Naciones Unidas, hay un organismo de la Unión Europea, OLAF, se denomina por sus siglas, Transparencia Internacional, Naciones Unidas tiene una oficina, un departamento de corrupción que mide la corrupción, la OCDE también. Todos ellos coinciden en que en ninguna época de la historia de la humanidad ha habido tanta corrupción como actualmente. Y eso pues es grave, ¿no? El ascenso de la corrupción, como ya citó el Contralor, dando algunas cifras, en el caso de México, pues es evidente. Si nosotros vemos precisamente las cifras que muestra Transparencia Internacional, desde que empieza a medir la corrupción en el caso mexicano, y vamos poniendo año y montos, pues la cifra va ascendiendo. En un evento hace un par de años en la UNAM, me tocó coincidir con el secretario de la Función Pública, y paradójicamente él decía que la corrupción ha disminuido en México. Y de repente pues yo le digo, mira, aquí están las cifras, pues había que ser realistas o que nos demuestren cómo es que la corrupción dicen que ha disminuido. Entonces, ante las evidencias, pues hay que hacer cosas, ¿no? Y desafortunadamente las acciones que se han realizado para intentar combatir la corrupción son instrumentos externos al ser humano. Y los investigadores que se dedican a estos temas dicen que en tanto no se toquen los valores de la persona, la educación, sus convicciones, sus principios, pues va a ser difícil frenar la corrupción. En este sentido, me gustaría comentar que hay dos mitos que han caído respecto a la corrupción. El primer mito es aquel que decía que la corrupción era única y exclusivamente un problema del sector público. Hoy se sabe que no es así. Hoy se sabe que tanto las empresas privadas como en el sector social hay mucha corrupción. Entonces, si nosotros tenemos un Estado y tenemos estos tres sectores, pues generamos un círculo vicioso. De nada serviría, y este es otro tema que también habría que preocuparse, y que bueno, pues si hay gente interesada en esos temas, es que si nosotros ponemos todo el énfasis en el sector público por intentar ser justos o obtener servidores públicos virtuosos, en tanto descuidemos la parte del sector privado, pues entonces ahí también quizás nuestros esfuerzos sean nulos, porque del sector privado también vienen los sobornos, vienen las tentaciones, vienen los ofrecimientos. Dicen algunos estudiosos de la corrupción que la grasa que le da vida a la maquinaria de la globalización es la corrupción, y que las empresas transnacionales tienen una gran responsabilidad. En el caso de México, pues hace poco salió a la luz el caso de Walmart, ¿no? Cómo ha ido creciendo precisamente gracias a la corrupción. El segundo mito que me gustaría señalar es la idea de que el problema de la corrupción es solamente un problema de los países del tercer mundo. Recuerdo que en un congreso en Europa en el que participé, hablando precisamente del problema de la corrupción, algún académico europeo decía, ese es un problema de ustedes, de los países del tercer mundo, de los países que son repúblicas bananeras, que no han logrado institucionalizar o crear mecanismos para controlar la corrupción. Entonces, después sus mismos colegas le refutaron, le dijeron, oye, ¿qué estás diciendo, no? ¿En qué planeta vives? Hoy en día sabemos que países desarrollados, sea Reino Unido, sea Alemania, sea Francia, todos estos países están llenos de corrupción, ¿sí? No sé si sepan, pero el expresidente francés Jacques Chirac fue sentenciado a 2 años de corrupción porque, siendo alcalde en París, desvió recursos públicos para su partido político, y eso pues estaba prohibido, se le sentenció, pero como no tenía antecedentes penales, pues se le condonó
no ir a prisión, ¿no? Se le perdonó. Y en el caso de Tony Blair, también siendo primer ministro en el Reino Unido, vendía títulos nobiliarios para recaudar fondos para su partido político y también está en este momento en una situación de juicio. En el caso de Italia, pues Berlusconi pues es todo un caso, ¿no? Ahí también es un país donde hay mucha corrupción, y en el caso de España, la monarquía española actualmente está imputada en casos de corrupción. Entonces, es un fenómeno que es global, no solamente es un fenómeno de los países del tercer mundo. Entonces, les digo, es un problema que hay que darle importancia. Entonces, la pregunta es, ante este panorama, ante esta situación, ¿se puede hacer algo? Entonces, yo creo que sí, yo creo que se puede hacer mucho. Hay gente que dice, pues, no hay nada que hacer, así somos y así vivimos. Pues yo creo que no. Edmund Burke, un político irlandés, decía, el peor error que podemos cometer es no hacer nada por creer que es muy poco lo que podemos hacer. Entonces yo creo que sí se pueden hacer cosas, hay hechos en la historia que dan ejemplo de situaciones que se pueden hacer, y una de las cosas que nosotros queremos hacer es precisamente esta colección de cuadernos nace con esa idea de intentar hacer algo para generar una cultura ética en nuestros servidores públicos. Ya les decía, son 17 números, empezamos con 6, ya afortunadamente hemos ido creciendo, y el número 16, que como ya bien lo expuso el rector, simplemente diré que tiene por objetivo definir qué es un buen gobierno y señalar los elementos para su construcción. En tanto que el cuaderno 17 tiene por objetivo poner la mirada en el pasado, en nuestra historia, volver a las raíces y tradiciones y costumbres mexicanas, las cuales están vigentes en las comunidades tradicionales o comunidades indígenas. En ellas se encuentran ciertos elementos que son muy interesantes. Por ejemplo, algunos de esos elementos importantes es que en estas comunidades las personas que ocupan los cargos pues poseen un espíritu de servicio, poseen vocación de servicio y tienen algo muy interesante, tienen un sentido de pertenencia para su comunidad. No son individuos que terminando el cargo huyan de su comunidad y se vayan del país, no, son individuos que se quedan ahí y que precisamente la honra les preocupa, ¿no? Ser vistos y reconocidos por su gente. Son gente que tiene lealtad a su comunidad. Son gente que, una cosa curiosa, ocupan el cargo público sin recibir ningún sueldo. Lo hacen por amor a la comunidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, una de las cosas, y se sabe, de interés por ser servidor público, pues en México es por los altos cargos, por los altos montos en los cargos. Hay cargos que no solo de 100, 200, 300, sino de 400,000 pesos al mes, sin contar bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Con uno de estos sueldos, pues con 3 meses uno ya es millonario, ¿no? Y son recursos de la gente, de la ciudadanía. Entonces, ¿será ético hacer ese tipo de cosas, recibir eso? Cuando nosotros comparamos precisamente el nivel de ingresos de nuestro país con respecto de otros países, por ejemplo los países europeos, no, la disparidad no es tanta, ¿no? Si nosotros pensamos cuánto gana un trabajador mexicano, salario mínimo, y vemos lo que puede ganar un alto funcionario del Estado, pues vemos que no solo se duplica ni se triplica, sino que se multiplica. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que tomarlas en cuenta. Bien, entonces les digo, ese es un poco el espíritu que ha movido a crear esta colección de cuadernos. Y bueno, pues yo me congratulo y también reconozco el apoyo de la universidad. Esta colección es una coedición entre el Poder Legislativo y entre la universidad. Y bueno, yo espero que sigamos adelante y sigamos creando nuevos ejemplares. Les invito a que conozcan estos cuadernos, a que los lean. Ya les digo, están en internet y si no, pues están en las librerías de la universidad, son muy económicos. Y también les pediría en todo caso un favor, que si los conocen y les interesa, pues que nos ayuden en su difusión, que los compartan, porque nosotros no tenemos un sistema que nos publicite, simplemente es el boca a boca, es la misma gente que los ha ido viendo, que los ha ido conociendo, quienes los ha ido recomendando. Entonces, pues con eso cerraría mi intervención. Muchas gracias. Mucho le agradecemos al doctor Óscar Diego por su participación, así como por escribir y comentar temas que urgen en la vida pública mexicana.
En reconocimiento a su participación, solicitamos a la diputada Anel Flores Gutiérrez, a la diputada Elda Gómez Lugo y al maestro Javier Martínez Cruz haga entrega de un sentido reconocimiento al autor de los cuadernos, así como a nuestros distinguidos comentaristas. Para finalizar, solicitamos a la diputada Elda Gómez Lugo concluya esta importante presentación a través de un mensaje. Felicito al doctor Óscar Diego Bautista por su valiosa aportación ética a ustedes, a nosotros, autoridades y funcionarios de esta entidad federativa. Y si nos honran poniéndose de pie, haremos la clausura. Y hoy, 3 de septiembre del 2013, queda formalmente clausurada la presentación de la colección de cuadernos numeral 16 y 17, que nos ha dejado huella para hoy y por siempre. Muchísimas gracias. Agradecemos su valiosa asistencia a la 58ª legislatura del Estado de México y la Contraloría les desea un feliz retorno. Que pasen todos muy buena tarde. Adiós, mamá. Ay, chica.